Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, comenzando otra emisión de Los Días Contados. Escuchaba a los colegas pronosticando lluvias, tormentas. Una referencia que no tiene nada que ver con este pronóstico es que un día como hoy, hace 11 años, fue la tremenda pedrea en la ciudad de Rosario, ¿no? Yo no me acuerdo bien porque estaba en Buenos Aires justo ese día, pero sí los relatos de los momentos, las imágenes posteriores, los autos llenos de bollo, el negocio que se hizo inmediatamente para desabollar autos. ¿Se acuerdan lo que fue, no? Lo que costaba sacarle los agujeritos, las abolladuras a los autos en aquellos días. Bueno, en principio ahora lo que se pronostica es una tormenta con viento, no sabemos cuál será la intensidad, y después lluvias, pero hasta eso y nada más que eso, ¿no? De cualquier manera, cada uno sabrá los recaudos que tomar, no dejar ventanas abiertas si es que tiene que salir, y algunas otras cuestiones que son domésticas, si se quiere. Bueno, hoy tenemos nosotros dos notas muy interesantes, dos reportajes que les invito a compartir, porque se tratan de cuestiones de la vida, fundamentales, no de estricta actualidad, aunque sí tienen anclaje, por supuesto, en hechos o situaciones que son noticia, pero que van más allá de la coyuntura. Esto no cede, ni se esfuma, ni se modifica, ni desaparece desde el punto de vista de la opinión pública, porque son temas fundamentales, diría yo, para la vida de cualquier sociedad. Uno está relacionado con la justicia, con el Poder Judicial, que en principio deberían ser lo mismo o partes integradas, y no siempre ocurre. Y otro está relacionado con algo que ayer empezábamos a transitar también a partir de una nota con Norma López, que mostró preocupación desde el Consejo Municipal por lo que puede llegar a ser la nueva ley de salud mental. La nueva ley de salud mental, con algunas situaciones que marcarían un franco retroceso en cuanto a lo que se viene llevando adelante, al tratamiento de pacientes, a prácticas que habían quedado en el pasado. Lo vamos a hacer con gente, naturalmente, del máximo nivel, no solo de responsabilidad, sino también de conocimiento e institucional. Para hablar de la justicia, el presidente de la Corte Suprema, en un ratito nada más, el doctor Daniel Herbeta. Para hablar de la nueva ley de salud mental, la presidenta del Colegio de Psicología de la ciudad de Rosario, la doctora Nilde Cambiaso. Así que los invito a quedarse con nosotros para ver esos dos reportajes inmediatamente después de la primera pausa. Pero antes de irnos a la pausa, algunas cuestiones que son de coyuntura, si se quiere, pero que a fuerza de ser tanta coyuntura y día tras día y reiteración de situaciones van modificando algunas estructuras en el país sobre situaciones que, como decíamos antes, pensábamos que no podían darse o no deberían repetirse. Cuando uno empieza a ver algunas historias que se reeditan con otro ropaje, busca, no sé si una justificación, pero sí una explicación en los climas de época, ¿no? Entonces uno dice, hay clima de época. Y entonces hay gente que sale a pedir que estén en la casa los represores, o que se revisen los juicios porque hubo o no hubo pruebas, o se empieza a desandar el camino de lo que en su momento fueron las últimas protestas sindicales al gobierno de Cristina Kirchner con paro y movilización, que era el tema de impuesto a las ganancias. Ahora hay despidos, ahora hay un proyecto de ley que reduce las conquistas sociales y laborales. Es más, y esto es grotesco, se publicó en los últimos días, en las últimas horas, el diálogo, y lo hicieron público además en algunos programas de televisión, de los dirigentes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica. Vaya si hay un gremio donde los muchachos son pesados, ¿no? Digo, gente de fierro, de torno, de máquina, de brazos fornidos, de manos curtidas, de aguante, de resistencia. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica del sur de la Patagonia, donde se llegó a un acuerdo, en principio así fue presentado, con los empresarios que están haciendo y armando smart televisores o smartphones, teléfonos celulares y toda la electrónica que se hace en el sur, que sigue siendo cara a pesar de las ventajas comparativas que se ofrece, porque se pagan sueldos altos y demás. Llegaron a ese acuerdo que supone el congelamiento de los salarios de los obreros de la Unión Obrera Metalúrgica por 2 años a cambio de que no haya despidos. Entonces uno dice, hoy se conoció el índice de inflación, 1,5%, llevamos 19,5% en lo que va del año, vamos a terminar en 21 o 22 fácilmente. En 2 años es el 20%, pongamos que se reduce a la mitad, el 20%, y arriba de ese 20, el 10%, pierden 1/3 de la capacidad económica los salarios de esos obreros. Algunos dicen, bueno, pero ganan mucho mejor porque hay desarraigo, porque en el sur, por lo que fuere. Pero la explicación que da el dirigente sindical, que se supone es el representante de los trabajadores y de las bases, y veremos si esto se refrenda luego en las fábricas
por los acuerdos de las comisiones gremiales internas, dijo, parafraseando un chiste un tanto grosero, pero bastante conocido, era muerte o dunga dunga. ¿No? Es una historia de un cazador, ¿no?, que se encuentra con una fiera salvaje, una tribu, sí, eso es, con una tribu que lo atrapan. Entonces, muerte o dunga dunga. Dunga dunga era someterlo, digamos, a vejámenes, para ser no tan explícito en un horario de sobremesa, ¿no? Bueno, entonces el tipo dijo, anclado en sus principios, bueno, muerte. Bueno, muerte, le dijeron, pero antes dunga dunga. Bueno, este es el dibujo, el ejemplo, la figura que utilizó un dirigente sindical para justificar y explicar lo que iba a pasar con los trabajadores del sur en la Unión Obrera Metalúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica, la de Lorenzo Miguel, la del Lobo Bandor, la de Naldo Brunelli, la de Alberto Piccinini, del otro lado, con otra prosapia y otra actitud, la de Victorio Paulón, la de Aldito Estrada. Ese dirigente sindical dijo, bueno, dunga dunga. Después del dunga dunga venía la muerte, además, ¿eh? No es que se salvaba. Digo, esto no puede ser justificado, aceptado o incorporado como un clima de época. Esto es una situación que políticamente tiene una profundidad o una potencia postelectoral que hace que haya sectores del sindicalismo por temor al carpetazo o por malformación ideológica que sucumba frente a una situación de estas características. Este es el tema. No pasa en todos lados lo mismo desde ya. No son lo mismo Daer o Moyano o Smith que los dirigentes sindicales de Rosario o de Santa Fe que se han congregado en el movimiento sindical rosarino y el movimiento obrero santafesino para tratar de ofrecer un mínimo de resistencia ante lo que ellos imaginan es el dunga dunga, post o pre-muerte, digo, desde el punto de vista figurado. Y lamento utilizar esto, pero es lo que se hizo en la conversación con este dirigente sindical, ¿no? Resulta muy difícil asimilar esto, insisto, aún bajo el pretexto del cambio de época. El cambio de época puede alcanzar para explicar o para tratar de interpretar algunas situaciones, pero no para conectarlas, ni mucho menos tomarlas como definitivamente impuestas y como algo que la sociedad debe aceptar. Porque las épocas las marcan también los pueblos, la marcan las sociedades, la marca el límite que pone alguien cuando dice no. Y esto pasa en todos los ámbitos. En el nuestro lo sabemos perfectamente, en el del periodismo, ¿no? Que dicho sea de paso, le mando un saludo y mi solidaridad a los compañeros del ET3 que están pasando un momento muy difícil con la emisora Radio Serialista, con paros, con falta de pago de los sueldos. Después hay otras situaciones en otros medios, en algunos de los que yo trabajo también, complicadas y conflictivas, pero a nadie se le va a ocurrir, sobre pretexto clima de época, es pescar o tratar de explicar eso. Lo mismo que lo que ya hemos hablado el día siguiente de ocurrido este episodio en la entrega de los Martín Fierro, de esto que parecía una grieta y más que una grieta es un zanjón y más que un zanjón ya parece el ancho del Paraná, pero no entre la gente que es kirchnerista y la que es macrista, entre la gente que es honorable y los que son unos malandras. Esta es la verdadera grieta en cualquier lugar más o menos serio y civilizado. ¿A quién se le ocurre utilizar el supuesto agravio racial de que le hayan dicho judío de mierda? Mentira. Era la única manera de sostener un discurso absurdo, buscando algún grado de solidaridad, después de haber echado la culpa a los trabajadores de tener que trabajar con quienes trabajan. ¿O usted cree que los empleados bancarios están felices y contentos porque laburan para los hermanos Ron, algunos en su momento, o para que laburan para alguna, o los que laburan en los laboratorios, o los que laburan en algunas fábricas que después hacen armas? Uno trabaja donde puede. Somos muy pocos, y resulta hasta un poco arrogante que yo lo diga, los que podemos decidir dónde no trabajar. No dónde trabajar, dónde no trabajar. Yo para fulano, porque puedo, no trabajo. Pero no es así, ni en la mayoría de los casos, ni es la regla general. Entonces, estas situaciones que, insisto, se justifican como clima de época o se enmascaran como clima de época, son claudicaciones en algunos casos de aquellos que deberían ser una referencia y deberían asumir la responsabilidad de perder, aún perdiendo. Hay un texto de Pier Paolo Pasolini que, si me acuerdo, lo voy a traer, en donde habla de los perdedores y de la virtud de la derrota,
cuando se hace con dignidad, ¿no? Cuando se asume de esa manera. Es la única manera de poder el día de mañana aspirar a otra cosa. Bueno, queríamos comentarle esto en el comienzo del programa, decirle que los gobernadores peronistas, más Lifshitz y algunos de otras provincias están viendo de qué manera se plantan frente al gobierno nacional por este tema de la reforma tributaria para que no se desfinancie a las provincias y beneficiar exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Este es otro tema. Y vamos a ir viendo de qué manera avanzan esos acontecimientos. Hacemos una pausa, inmediatamente conversamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Daniel Herbeta, y para el segundo bloque, para el bloque siguiente, tenemos el tema de salud mental, que ayer empezamos a hablar con Norma López, y que por alguna de las cosas que dijo Norma es para estar muy atentos, ¿no? Si hay un sector vulnerable de la sociedad, además de los niños y de los más ancianos, que esto es lo que define, ¿no?, el perfil de sociedades, ver la asignación presupuestaria, la disposición, los programas que hay en las democracias que uno pretende parecerse y admirar. No estoy hablando ni de Estados Unidos, ni ninguna de esas, estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Noruega, de Finlandia. Esos son los ejemplos a seguir. ¿Cuál es el tratamiento? También en el área de salud mental. Hacemos una pausa, nos quedamos hasta las 2:15 de la tarde. Ya venimos. Bueno, muy bien, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, don Daniel Herbeta, otra vez con nosotros, digo porque habitualmente lo hemos consultado. En sus épocas de abogado, antes de ejercer, yo lo conversaba esto alguna vez con algún colega, ¿no? Decía, por lo general uno llega a ser, por lo general va a parecer una redundancia, ¿no? Frecuentemente uno llega a general y después ser coronel, ¿no? Salvo en Inglaterra. En Inglaterra, bueno. En Inglaterra para ser juez primero hay que ejercer la profesión. En Israel también, digo porque en su momento, cuando empezamos con Rosario 12 hace 27 años, yo sabía a duras penas escribir con sujeto y predicado, porque hacía radio, hacía tele, que es bastante más ligerito en términos, digamos, de conocimiento, de necesidad de acopio informativo. Aprovecho otro saludo a los colegas de la capital, a mis amigos. Tengo muy buenos amigos, muchos compañeros y ex colaboradores de Rosario 12 están cumpliendo 150 años, ¿no? Decía el diario, es otra historia. Y yo empecé de director de diario, ni como redactor, ni como cronista, ni como editor. Bueno, a vos te toca presidir ahora la Corte, pero integrarte al máximo tribunal después de haber ejercido muchos años. Muchísimos años en la profesión. Y eso es bueno, creo yo, contrariamente que la familia judicial, para llamarla de algún modo, por ahí no lo vea con buenos ojos y te mire en medio de soslayo, aunque no te lo digan, tal vez te hayas dado cuenta. Eso es bueno, haber estado del otro lado, ¿no? Y haber litigado, porque llegás a conclusiones que si estuviste siempre de este lado, y no es con esto impugnar ni mucho menos a los jueces que han hecho la carrera y que han ingresado ahí, han trabajado permanentemente en el Poder Judicial, te falta una parte de la historia, ¿no? Sí. Que es el manejo del otro lado de la estrategia, el tipo que la patea para adelante, que mete recursos, que busca el pelo de la leche, que busca una de cosas así como para que se difieran y se posterguen, y finalmente la justicia tardía o lenta no es justicia. Seguro. Y tenemos una justicia que en realidad sigue siendo tardía y lenta porque requiere de reformas estructurales. Pero bueno, digo, es bueno que entre gente de la profesión porque toda estructura cerrada, fundamentalmente nosotros tenemos una estructura judicial bastante rígida, bastante cerrada, uno corre el riesgo de contaminarse, digamos, con el aire de la propia atmósfera. Claro. Entonces, de ver como únicos problemas lo que uno ve y no lo que ve la gente. De modo de que nosotros vivimos inculcando esto hacia dentro del Poder Judicial, que los jueces toda la mañana cuando se levanten se pellizquen, para no perder sensibilidad frente a los problemas, para que sepan que en nuestro Tribunal de Rosario entran 6.000, 7.000 personas por día, claro, con problemas, con conflictos, que necesitan primero que los traten bien, necesitan respeto, consideración y fundamentalmente una respuesta a tiempo, bien, que es la deuda pendiente de los sistemas de justicia. Bien, hay dos cuestiones, ¿no?, que yo apunto o veo después de más de 35 años de laburar, que están relacionadas con lo contextual también, ¿no? Es decir, los jueces, ahora menos que antes, porque son tipos más parecidos a nosotros, cuando digo nosotros hablo de los ciudadanos, antes tenían actitudes olímpicas, ¿no? Su señoría, faltaba la toga y el tocado que usan algunos jueces en otros lugares. Lo otro, incluso hasta de manera edilicia, en los tribunales de techos altos, de pasillos sombríos, de trato distante, y la gente que entra ahí ya casi condenada, aunque sea a declarar como testigo, o supuestamente como damnificado, ¿no? Hay como una distancia, hay como un recorrido imposible de concretar entre el ciudadano y la justicia, ¿no? Me parece una cosa tan alejada. Bueno, pero justamente por eso yo siempre hablo de la necesidad de pensar en lo que casi nunca pensó la teoría jurídica, ¿no? Ni la ciencia política, que es que estos problemas no se resuelven con reformas procesales o normativas si uno no
ataca la base de sustento de lo que es el sistema de organización judicial. Nosotros tenemos una estructura judicial que es colonial, claro, es de 1800 y pico, y queremos resolver los problemas del siglo XXI. Si yo quiero acercar la justicia a la gente tiene que ver a la justicia. Y nunca va a ver la gente a la justicia si un juez trabaja como trabajan en Comodoro Pi, o como trabaja la justicia civil de Rosario o la justicia laboral, adentro de un despacho, con un conjunto de empleados, etc. Los cambios tienen que pasar fundamentalmente por... Nosotros tenemos una experiencia muy noble, que es la reforma procesal penal en Santa Fe. Sí. Allí el juez está de cara, de dar misa en latín y de espalda a la sociedad, está de cara a la gente. No puede no estar porque si no los actos son nulos. Se suprime la delegación de funciones, que es un atentado a la independencia del juez, porque la independencia en realidad es una garantía del ciudadano, no un privilegio del juez. Y el ciudadano tiene derecho a que lo juzgue un juez, no un relator o un secretario. Por supuesto. Si no, ponemos un escribano, ¿no? Claro, y si no ponemos un escribano... Para que rectifique lo que dijeron los fiscales, los defensores, y listo. Y pero sale más barato. Pero hay cosas que son muy positivas. Nosotros, y fundamentalmente en la región Rosario, el nivel de adaptación y la capacidad, digamos, para poder abandonar estas viejas prácticas es notable. Se está avanzando mucho. Yo en esto pido, digamos, un voto de confianza. Hay un recambio generacional. Esos jueces que vos describías ya no existen. Hoy hay otra concepción. Y bueno, uno trata de trabajar permanentemente para que precisamente se asuma que en el ejercicio de la magistratura como de la abogacía, yo tengo que saber mucho derecho, pero lo que tengo que también es desarrollar una sensibilidad especial frente a las violaciones de la dignidad humana. Porque si no, corremos el riesgo a veces de terminar asumiendo como naturales situaciones que para cualquier persona son inaceptables. Claro. Que nosotros naturalicemos que un juicio dure 10 años es inexplicable. Sí. Yo no lo puedo entender. Incluso, Daniel, y no te quiero complicar, digamos, con la opinión, pero que hoy esté en Cana Vudú por algo que hace 6 o 7 años está procesándose y esté ahora. Que ahora haya salido una condena a Moreno por haberse metido en la Asamblea de Papel Prensa, que pasó hace 5 o 6 años. Que ahora se lo condene a Delía por la toma de la comisaría, que pasó hace 10 años. Esto habla francamente muy mal de la justicia. Y cuando viene la justicia, vos decís, bueno, habla del nombre y apellido del juez. Bueno, los jueces de Comodoro Pi son efectivamente una pléyade de funcionarios judiciales millonarios, que a mí me parece que mucho le costaría explicar su evolución patrimonial. Esto es una opinión, por eso digo que no te quiero complicar. Pero que independientemente de este aspecto, hay, en el mejor de los casos, un mal desempeño. Porque ¿por qué ahora sí y no hace 3 años? Bueno, yo no quiero opinar, ni me corresponde por el cargo que represento opinar de Comodoro Pi, pero sí puedo plantear 2 cuestiones conceptuales. Una, cuando un juez es más conocido que un ministro del Poder Ejecutivo, es porque algo no funciona. Ahí hay una perversión. Y cuando el Poder Judicial se convierte en un campo de lucha político-partidario, el riesgo que se corre es que el poder político termine colonizando el Poder Judicial. Y con esto, obviamente, pervirtiendo su verdadera función y su independencia. De modo que a la hora de estos procesos políticos que se judicializan, los jueces tienen que tener mucha prudencia, tienen que evaluar realmente los elementos que existen y evaluar los tiempos. No porque yo sea un tiempista, como ha dicho algún periodista, la tapa Rosario pero hay que evaluar los tiempos, hay que evaluar los tiempos porque hay que tener prudencia. Y si no hay una necesidad extrema, a veces un juez tiene que saber que una medida determinada en pleno proceso electoral puede tener un impacto en la formación de lo que es la expresión de la voluntad soberana del pueblo a través del ejercicio del derecho al voto. Bien. ¿Eso es el Strepitus Foris, se llama? Sí, en alguna medida. En alguna medida, sí. No, pero quiero decir, es la reacción que se puede producir sobre un episodio, a partir de un episodio que se haga antes, durante o después de un proceso, digamos. Bueno, pero tenemos experiencias claras. Sí, o sea, cuando fueron las elecciones nacionales hace 2 años atrás, el candidato de provincia de Buenos Aires se lo etiquetó. Sí, a Aníbal Fernández, la Morsa y toda esa historia. Nadie puede, digamos, desde una perspectiva sociológica, nadie puede dejar de afirmar, con esto no quiero ni defender ni criticar a nadie. Nadie puede dejar de afirmar de que esa situación tuvo impacto decisivo en lo que fue el resultado electoral. Sí, por supuesto. Bueno, salvo que uno es un ingenuo. Sí, tampoco te quiero complicar con esto, pero se allanó la Municipalidad de Santa Fe a José Corral en un hecho sin precedentes, porque en realidad es sin precedentes porque no corresponde un allanamiento. Más allá de lo que uno pueda pensar de Corral, era requerir la información y fue con un despliegue interesante, ¿no? Digo, y se dio por parte de un fiscal que también estaba
cuestionado en su momento porque es el que ordenó las escuchas, o en todo caso, el que ordena la escucha de un policía que habla con Puyaro, que a su vez le habían intervenido. Acá voy a la pregunta, ¿no? El teléfono a un ministro del Poder Ejecutivo. Hay un juez que autoriza esa intervención, pero dice que él no sabía que era el teléfono del ministro. La fiscal que lo pide, en principio, tampoco sabía que se le estaba pinchando el teléfono a un ministro del Poder Ejecutivo. Sí, así, pinchando, digo, interviniendo, ¿no? Porque pinchar es ilegal, intervenir es legal. No sé qué más grave en este punto. Y lo más grave, bueno, lo que es grave, creo sinceramente, por la referencia que yo tengo de lo que son los hechos que dan base a estas actuaciones, lo más grave es precisamente... Digo, intervenir sin fundamento, ¿no? Lo Cuando más no es grave una causa es que real. haya una intervención telefónica a un ministro del Poder Ejecutivo y que además se viralicen esas escuchas. Claro. Porque en esto nadie repara, esto sí es de extrema gravedad. Claro. Evidentemente, el hecho de que se supone que ese tipo de medida probatoria tiene que tener un nivel de custodia y de preservación extremo. Y de discreción absoluta. Yo en el caso puntual no conozco, escucho lo que leo en los diarios, pero evidentemente para despachar una medida de intervención de tamaña intromisión en lo que es la máxima para un funcionario público vinculado a la seguridad, uno debe contar con elementos verdaderamente muy sólidos sobre la probabilidad de un delito y con algún peligro, digamos, de que si no se produce esa intervención se pueda desbaratar alguna prueba. Ahora, frente a una situación que creo yo que es imparable, que es la viralización de las informaciones, salieron las fotos del cadáver de Santiago Maldonado. Sí, sí. Bueno, todas esas cosas. Donde uno espera es la prudencia del fiscal y el tino del juez. Y bueno, la Fiscalía, le hago un comentario, Pablo. Hoy tenemos una estructura fiscal que por suerte ha superado notablemente a lo que era el esquema de trabajo de los fiscales del sistema anterior. Pero tiene también sus desafíos, porque este es un sistema nuevo, se consolida a 10 años, llevamos 3 años y medio, hay un montón de obstáculos, por eso son sistemas que requieren mucho monitoreo y conducción estratégica, fundamentalmente además para evitar asimetría. Y en el caso de los fiscales es una estructura enorme y es de libro. Hoy los fiscales tienen mucho poder y por eso es que requieren de un permanente control y monitoreo de su actuación. Sí, el juez. Porque la propia ley, primero el propio Ministerio Público, a través de los fiscales regionales y del fiscal general, porque la propia ley establece el principio de unidad de actuación de los fiscales. Los fiscales son un ejército. A diferencia del Poder Judicial, que debería ser horizontal, porque el Poder Judicial tiene reminiscencias jerárquicas tomadas del derecho continental europeo, pero por nuestra Constitución el Poder Judicial nuestro debe ser horizontal porque no hay jerarquía, hay competencias en la Constitución. A diferencia de esto, la Fiscalía, que es una parte, como la defensa, es una estructura vertical que tiene que diseñar la estrategia de persecución penal de los delitos. Y para eso tiene que tener un cuerpo de fiscales que trabaje conforme a parámetros similares. Bien. No puede ser que un fiscal haga una cosa y el otro haga lo que se le ocurra frente a la misma situación. Pero además te hago una consulta. No hay una determinación. Si, por ejemplo, mañana va un fiscal y le dice al juez, quiero intervenir este teléfono. El juez debe controlar. Debe saber de quién es el teléfono. Jueces, ¿Cómo que mañana se le ocurre a un fiscal? Está estandarizado. Jueces, hay un protocolo. Porque, por ejemplo, mañana dice, quiero intervenir este teléfono. Resulta que el teléfono del gobernador. El fiscal le tiene que decir al juez, quiero intervenir el teléfono del gobernador, y el juez le tiene que preguntar, ¿para qué quiere intervenir el teléfono del gobernador? Pero se intervinieron teléfonos de un montón de particulares vinculados a un problema sentimental de un fiscal. También. Los jueces en el sistema acusatorio tienen que asumir que no son espectadores, como vos decías. Claro. Ni son escribanos certificantes ni homologadores. La función jurisdiccional es indelegable y por lo tanto el control de legalidad lo tienen que hacer porque el fiscal es una parte, la defensa es otra parte, y hasta eventualmente tienen que controlar los acuerdos entre las partes. Y finalmente la responsabilidad última del juez. Y la responsabilidad última es del juez. 2 cosas más, porque nos vamos a ir ya con la otra entrevista. ¿Qué pasa con el descanso dominical? Va a salir el fallo en cualquier momento, falta el voto del camarista que fue sorteado para integrar la Corte, consecuencia de una Corte par. Sí. Y de no ejercer el doble voto, esto es una tradición que vos explicabas. El doble voto, muy rápidamente lo explico. Primero, la norma que prevé el doble voto del presidente está derogada por el desuetudo, no se aplicó nunca. Segundo, yo no lo voy a hacer jamás por un problema de convicción democrática y republicana. Yo no soy un superministro que genere una capitis diminutio en mis colegas. Correcto. Y en tercer lugar, no hay que preocuparse tanto por... Es la tradición de la Corte. Mira, acá hubo una situación mucho más grave que esta. Sí, el tema de la desde mi perspectiva por supuesto, de valoración, una persona que pueda tener un hijo o no. Fertilización asistida, obras sociales, la Corte quedó 3-3. Desempató un camarista y nadie se rasgó las vestiduras. Lo más grave de todo es que desempataron 2 camaristas. En Santa Fe uno en contra y en Rosario otro a favor. Sobre la misma situación. Con 2 precedentes encontrados. Absurdo. Se soluciona con un ministro más.
Se sanciona con uno menos, pero pongamos uno más para que no se me enoje ninguno, porque el otro día sugerí algunas cosas que podían pasar por cuestiones de edad y demás, pongamos uno más, ¿no? El otro, el tema de la feria, la cantidad de días. Para hablar de la feria judicial hay que conocer la realidad de cómo funciona el Poder Judicial y el trabajo de los abogados. A veces digo cosas que la gente no quiere escuchar, pero yo no tengo una expectativa electoral como puede tener el que las dice. La feria judicial son 45 días corridos. En toda la administración pública son 30 días hábiles, que son 45 días corridos. La mayoría de los funcionarios judiciales, de los jueces de primera instancia, de los camaristas, de los ministros de la Corte del Poder Judicial de Rosario tienen más de 20 años de antigüedad. O sea que aunque no hubiera feria, tienen derecho a 45 días corridos. Bien. Tenemos 170 funcionarios y jueces nosotros en Rosario. Deberíamos implementar un sistema en donde todos los meses Rosario se quedaría con 20 jueces menos para poder darle licencia a los 170 que están trabajando. Verdaderamente yo no entiendo si estas cosas no se conocen, si han consultado a un curandero en vez de consultar a alguien que conozca y tenga datos de la realidad, pero verdaderamente no me parece un problema. Mire, el problema de la justicia no es la feria judicial. Daniel, gracias por venir, No, por favor. Ha sido muy amable. No, por favor. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, el tema será salud mental. Ya venimos. Bueno, muy bien. Habíamos anunciado esta nota en el comienzo del programa. Ayer hablábamos con Norma López. Estaba preocupada. Ella, como mucha gente que incluso nos ha acercado algunos trabajos, propuestas y demás, por lo que se viene pensando que será de ahora en adelante la nueva ley de salud mental, ¿no? Nos acompaña Nilde Cambiaso, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Rosario, y Silvia Grande, que es un movimiento que tiene relación con el trabajo en salud mental, ¿no? Social fundamentalmente. La primera pregunta es esa: ¿hay riesgo de que efectivamente se retroceda en algunas prácticas, conceptos, pensamiento en torno a la salud mental en la Argentina? Bueno, nosotros estamos en el Colegio de Psicólogos sumamente preocupados, verdaderamente alarmados por esta situación, porque entendemos que de implementarse esta nueva reglamentación, esto representaría un retroceso de 40 años, tanto en derechos humanos como en salud mental y también en las incumbencias profesionales. O sea que verdaderamente... Había un detalle, me decía en algún momento mientras iba a la pausa, que hay conceptos tomados, no ley, porque con Onganía no había parlamento y no era ley, sino de un decreto del onganiato. Estamos hablando de los 60. Es interesante porque justamente una de las cuestiones en donde retrocedemos es precisamente, digamos, no solo en el concepto de salud mental, que pasa de tomarse como un concepto amplio, en donde tiene que ver con los valores culturales, con el desarrollo socioeconómico, con la historia, con lo biológico, pero como un factor más, a plantear un esquema absolutamente biologicista, claro. Con lo cual, digamos, se apunta, digamos, en contra de la interdisciplina, que en cualquier país del mundo se sabe que cualquier problemática en el campo de la salud se abarca desde distintos aspectos y concurrentes. Exactamente. A cada inyección y a otra cosa, exactamente, para y con un esquema basado en las evidencias clínicas que son estadísticas, claro, y que no tienen nada que ver con nuestra realidad. En ese marco de quiebre de los equipos interdisciplinarios y de todo tipo de tratamientos que tengan que ver con facilitar redes comunitarias de contención, de ayuda, de acompañamiento, que implicarían la posibilidad de real cierre del hospital, claro, psiquiátrico tradicional. Bueno, todo eso, digamos, es barrido. Y lo que vos mencionás es precisamente que se toma un artículo que tiene que ver con un decreto ley de la época de Onganía, en donde se plantea, digamos, el perfil de prácticas y la posibilidad de dirigir servicios de salud solamente en manos de médicos. Claro, con lo cual trabajadores sociales, entra a jugar fundamentalmente la farmacología, eventualmente la cirugía, posteriormente shock y todas esas cosas. Lo que ayer decía, a mí me asustó tremendamente, y por ahí yo hago un reduccionismo, pero uno piensa en los psiquiátricos, ve atrapado sin salida inmediatamente, ¿no? Es una buena... Por supuesto, cómo lo van desintegrando a un ser humano, y cómo además con un sector de la población muy vulnerable, porque llega un punto donde el enfermo mental
empieza a limar a la familia, ¿no? A quienes nos acompañan, y no digo que se desentiendan, pero hay como un proceso de separación y de alejamiento, como si no tuviera ya más que ver, ¿verdad? Claro, por eso, perfectamente, eso es lo que tiende tendería esta nueva ley. Reforma, que en realidad no es una ley, y por esto, Claro. digamos, sería anticonstitucional poner en vigencia este reglamento. Cuando hay una ley que rige expresando lo contrario. Exactamente, ningún reglamento puede contrariar el espíritu de la ley que reglamenta. Y esto traiciona a la ley, ¿no? Y esto La traiciona. información de que estas cosas pueden volver a pasar o que se intentan reimplantar, ¿tiene algún numen? Es decir, hay una persona, así como en su momento la Argentina tuvo un grandísimo médico sanitarista, hizo la ley Onatibia, ¿no? Con el Vademecum. Sí. Hay una ley de salud, hay un nombre y apellido para hablar con esa persona desde los medios, de donde sea, el día de mañana, y decirle, viejo, ¿por qué queremos volver a esto? Hay un representante visible que es Andrés Blake, que es, digamos, quien... Cuénteme sobre Andrés Blake, no sé quién es. Bueno, está, digamos, en este momento, digamos, como la cara visible, digamos, de la Dirección Nacional de Salud Mental. Fue siempre opositora a la ley de salud mental, previamente a esto, no era necesario, por eso nosotros como el movimiento de usuarios y trabajadores en defensa de la salud mental se organiza al momento de la asunción al poder del presidente Macri, porque sabíamos que venían precisamente para, digamos, destruir todos los derechos que se habían adquirido. Y que la ley, y además una cuestión, si es necesaria una ley de salud mental, si fue necesaria, porque no hablamos de leyes de otras cosas, ¿por qué de salud mental? Precisamente porque los tratamientos de salud mental han sido más nocivos y destructivos, como vos decís, que no hacer nada. Que no hacer nada. Que eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, y bueno, si atrapado sin salida, es una... Entonces, nos encontramos que lo que nosotros tenemos como visión del sufrimiento mental, a veces lo que las instituciones produjeron, no la evolución de la enfermedad. Entonces, está clarísimo. Esto es... ¿Esto se discute dentro del Colegio de Psicólogos? ¿Hay movida? ¿Hay efervescencia? ¿No se van a quedar mirando nomás? Ni mucho menos. No le estoy haciendo un cargo. Pero quiero decir, esto hay que salir, ¿no? Hay que ponerlo en evidencia. Bueno, nosotros, insisto con la vulnerabilidad de los enfermos mentales, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría remarcar que esto afecta no solamente a las personas con padecimientos subjetivos, sino que somos todos potencialmente usuarios de salud mental, por lo cual, digamos, toda la comunidad debe estar alerta, porque si no somos en forma directa, todos tenemos... Exactamente, esto es en defensa propia. ¿Vos hacer una referencia a algo que tiene que ver con la provincia? Sí, no, es que, digamos, una de las cuestiones que justamente esta reglamentación va en contra es de lo que existe como lo que se llama desde la ley el órgano de revisión. O sea, todos los derechos van a ser, digamos, tiene que haber un órgano de contralor de cumplimiento de derechos, si no es una letra, digamos, algo, una declaración de principios. Entonces, ese órgano de revisión tiene que ser, depender, digamos, de un lugar en donde esté por fuera del Poder Ejecutivo, de los ministros. Bien, que no esté determinado por la cuestión política. Porque no va a hacer el contralor de la misma política de Estado. Entonces, esto es una de las cosas que la ley modifica, lo pone sobre su órbita. Y para nosotros este es un momento así crucial, además de que estamos sumamente movilizados por todo esto, es porque la provincia, que viene trabajando desde hace años, ya sea en la municipalidad o a nivel del Ministerio de la Provincia, acordando con esta ley, bueno, tiene que implementar, tiene que sancionar la ley del órgano de revisión. O sea, está ahí, votada por unanimidad. El oficialismo está, no hay ninguna razón, lo presenta, trabajamos tres años mancomunadamente y no sabemos por qué está parado. Está parado. Vamos a preguntar al próximo ministro. Bueno. Porque se viene ese recambio, ¿no? Sí, pero nosotros nos vamos a movilizar a Santa Fe próximamente porque es inentendible por qué estando todo siendo listo una y servido, iniciativa del oficialismo con la que trabajamos y se acordó, está detenido. Bien, perfecto. Yo les agradezco a las dos que hayan venido. Estamos a la expectativa, por supuesto, y a disposición de todo lo que se pueda comentar, fomentar, instruir y tratar de acercar posiciones. Bueno, digo a la gente, ¿no? Para que sepa en defensa propia, como dijimos. Verdaderamente es necesario difundir esto porque es alarmante. Así es muy amable. Y no es fácil conseguir que lo difundan. Acá cuenten con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy bien, llegamos al final. Nos estamos despidiendo. Este ha sido un programa, la verdad que
muy interesante, intenso diría yo. Le agradezco al colega Hernán Lascano que me ha hecho algunos apuntes acerca del tema de la feria y lo demás. Prometo que volvemos sobre el asunto en próximas ediciones. Está siempre invitado. Tenemos algunas cuestiones domésticas que solucionar él, digo. Pero es un aporte periodístico que valoramos, igual que muchos colegas que nos acompañan desde atrás de cámara y nos hacen llegar a veces información, corrigiendo y mejorando algunas de las cosas que nosotros ponemos en el aire. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Chao.